Amén. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Le damos gracias a Dios, santa y bendita palabra, por el privilegio que nos da de poder escudriñar las Santas Escrituras. Le damos gracias a Dios. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Y la prédica, el estudio para este día, 19 de junio 2022, vamos a abrir la bendita Escritura en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Ezequiel 47 del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice la bendita Escritura y qué buen consejo hay de la palabra de Dios hacia nuestras vidas en este tiempo, en esta generación, porque sabemos que esta palabra es para todas las generaciones. Dios en su grande amor nos dejó esta palabra para que el ser humano pudiera vivir en esta tierra en paz, en armonía. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Y gozando y disfrutando de las bendiciones abundantes que salen del mismo trono de Dios, como lo vamos a ver ahora en esta santa palabra, Ezequiel 47. Si ya tienen su Biblia, en este capítulo 47 del libro de Ezequiel, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Dice así la bendita Escritura, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, que son 500 metros, más o menos. En nuestras medidas son 500 metros, medio kilómetro. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bendito sea nuestro Dios. Pedimos la dirección del poderoso Espíritu Santo. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tus abundantes bendiciones que derramas sobre nosotros y sobre todo aquel que de corazón limpio invoca tu nombre. Ahora, poderoso Espíritu Santo, pedimos esa dirección para predicar tu palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, con ese poder, con esa unción que emana de ti, poderoso Espíritu Santo, para que vidas sean transformadas, vidas sean salvadas, vidas sean sanadas con el río de Dios, con el río de sus delicias, el río que es para la sanidad de las naciones, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 47 del libro de Ezequiel. El profeta nos narra esta visión que él tuvo, primeramente para el pueblo de Israel, la visión que tuvo, bendito sea el Señor, de el río. Habla de un río que sale del umbral, dice, de la casa, pero aquí está hablando de la casa de Dios, está hablando del templo de Dios, que sale del mismo altar de Dios. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que hasta el día de hoy, las bendiciones, el fluir de Dios, el fluir del río de Dios, tiene que salir del umbral, del altar de Dios, de todos los altares donde se predica la palabra de Dios, tiene que salir ese río limpio, ese río de sanidad, ese río que fluye para llevarse toda basura, toda contaminación que el enemigo haya puesto, el río de Dios, el río de sus delicias que sale del mismísimo templo de Dios desde el umbral de su altar, dice la bendita Escritura. Aquí el profeta está hablando de
la visión de que dice la escritura en el versículo 1 que las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. O sea, las bendiciones de nuestro Rey Todopoderoso salen de su trono para bendecir dice la Escritura, a todo aquel que se moja, se puede decir, que se sumerge en esos ríos de Dios, en esas aguas benditas de lo que dice la bendita Escritura. Ahora, hablando espiritualmente, el agua, aquí la palabra de Dios es un simbolismo de lo que es la palabra de Dios, es un simbolismo del Espíritu Santo de Dios, el agua de vida. Jesucristo mismo dijo, el que quiera, o sea que esto es voluntario, el que quiera las bendiciones, dijo, el que quiera, venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. A todos los sedientos, venid a las aguas y comprad, dice, sin dinero, vino y leche. O sea que la salvación es gratis, por gracia somos salvos. Y esto no es don de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por buenas gentes, no, con nada podemos pagar esta salvación tan grande que obtuvo nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es el río de Dios que sale de la misma casa, del mismo trono de Dios. Vamos a ver el versículo 3, donde nos dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí el varón se refiere a un ángel que lo vio en visión el profeta Ezequiel, y dice que llevaba un cordel, una medida, para una medida para ver las distancias. Así que aquí dice que llevaba en su mano este ángel, midió 1000 codos, que son más o menos 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos, nos metemos, se puede decir, al río de Dios, esto es cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces es cuando dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces es cuando nos llega, dice el agua, hasta los tobillos. Ya estamos dentro de ese río de Dios. Pero eso es el principio. Recibimos a Jesús y mucha gente dice, ya recibió a Jesús, ya lo aceptó, dicen otros, y ya. Pero no ha nacido de nuevo todavía. Recibió a Jesús, claro que sí, es bueno, porque eso es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, pero llega el agua hasta los tobillos. Y esto simboliza lo que es la salvación. Es solamente la salvación el primer nivel. Vamos a ver los 4 niveles por lo cual estaba este río que vio en visión el profeta Ezequiel, y los 4 niveles que simbolizan ahora la vida del creyente, la vida del cristiano. El primer nivel, hasta los tobillos, es el nivel de la salvación. Por gracia somos salvos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la bendita Escritura. Pero ya entramos en el río de Dios, por cuanto todos pecaron, ya todos íbamos a la condenación eterna. Pero tomamos la decisión de entrar en ese río de Dios, y entonces ya dice la Biblia que nos llega el agua a los tobillos con la salvación. Pues dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, es por el sacrificio del Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Mas, aquí está, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo del Padre fue que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El agua hasta los tobillos. Mucha gente recibe a Jesús, lleva el agua hasta los tobillos, pero todavía
se deleita en las cosas del mundo. Todavía las cosas del mundo, los deleites temporales, todavía lo atraen. Y por eso mucha gente llega hasta ese nivel y se aparta. Verdaderamente no ha nacido de nuevo, porque el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence las cosas que están en el mundo. Y esa es la victoria que nos ha dado nuestro Dios. Es la fe que Dios ha puesto en nosotros, la medida de fe que se nos da a cada uno por igual, y depende de nosotros que vayamos aumentando ese nivel de fe. El agua a los tobillos es el principio, es bueno, gloria a Dios. Tomamos la decisión y bendito sea nuestro Rey Todopoderoso, que ya ahí vamos caminando. Pero no nos conformemos solamente con que nos llegue el agua hasta los tobillos, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a seguir adelante, porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, a no desmayar, a no mirar atrás. El libro de Lucas capítulo 9 versículo 62 nos dice la escritura, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de recibir el reino de Dios. No es digno de entrar en el reino de los cielos. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Así que no mirar atrás. Como dice el apóstol Pablo, dice, puesto los ojos en Jesús, allí, el autor y consumador de la fe. El enemigo va a tratar de distraernos para que perdamos el enfoque, para que desviemos la mirada de nuestro Dios Todopoderoso, y cuando volteamos, ahí es donde el enemigo va tomando ventaja. Por eso dice que nuestro centro, nuestra mirada, se ha puesto los ojos en Jesús. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto tu fe, tu confianza y estás morando bajo la sombra del Altísimo. Nada ni nadie te podrá hacer caer. La Biblia dice, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y a Josué le dijo, mira, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, yo voy a estar contigo, dijo Jesús. Mira, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción, pero yo he vencido todas esas cosas. Así que nuestra confianza plena, 100%, es en nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice muy claramente, refiriéndose al ser humano, dice, bienaventurado todo aquel que confía en él. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que pone en él sus fuerzas, que pone en él su confianza. Bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová. Así que puesta la mirada en él. Tenemos el agua hasta los tobillos, pero él, que no perdamos el enfoque, que no perdamos la mirada, que la Biblia dice que no perdamos la mirada en el galardón, puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Ya dice, todo lo demás, lo que quedó, lo estimo por basura con tal de agradar a aquel que me llamó. Así que adelante en el nombre de Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Ya Cristo ya nos dio la victoria. Ya nos dio la victoria. Ahora es de obedecer, de perseverar en el camino de Dios. Así que no nos conformemos con que nos dé el agua hasta los tobillos. Ya vimos que el agua simboliza la palabra de Dios. Si lo quiere ver, vamos a capítulo 5, versículo 26 del libro de Efesios, el simbolismo que nos da esta bendita palabra. El simbolismo del agua. Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, gloria a Dios, y versículo, 26. 5:26, dice así la bendita escritura. Está hablando de Cristo y la iglesia, donde dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por ella, pero el versículo 26 nos dice,
¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el punto es este: habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que simboliza la palabra, por la palabra. Así que como dice la palabra de Dios, que seamos buenos retenedores de la palabra de Dios. Una iglesia que sabe la palabra, que conoce la palabra, es una iglesia que está limpia. Jesucristo dijo: ya ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Así que la palabra nos limpia de toda contaminación. Esta es el río de Dios, es el río de sus delicias, esta agua de vida es la que nos limpia, la que nos mantiene limpios delante de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, sino constantemente estarnos lavando con esta bendita palabra, que es la que nos limpia nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, interiormente, como dijo Jesucristo allá en el capítulo 7, versículo 37 del libro de San Juan. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que Jesucristo está comparando la palabra de Dios con el agua. Y aparte de que no solamente es el agua, es acompañada con el Espíritu Santo de Dios. O sea que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Uno de los símbolos de la palabra de Dios es el agua. Así que tenemos que ser sumergidos en esta bendita palabra de Dios, en el río de Dios, que no solamente nos conformemos que nos llegue el agua hasta los tobillos. Dice el versículo 37 del libro de San Juan 7: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tenemos sed de él? Es verdaderamente el que quiere agradar a Dios, el que quiere la salvación, el que quiere acercarse a Dios, el que no se conforma con esta vida, el que no se conforma solamente con esta vida que es pasajera, sino que aquel que quiere la vida eterna se va a acercar a Dios. Versículo 38 dice así: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, está lavando ese río de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del río de Dios, del río de sus delicias, que es una fuente que salta para vida eterna. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es versículo 39. Esto dijo del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Así que si tú eres de los que han creído en él, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti mientras obedeces, sigues obedeciendo la palabra. Ya estás dentro del río de Dios, ya llega el agua hasta los tobillos, pero todavía falta mucho más. Falta mucho más para quitar todas las inmundicias de la carne que todavía no se moja en ese río de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, para nuestro tiempo, Jesús ya vino, ya envió la promesa del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, cuando hizo la promesa, cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese río de Dios, ese río de sus delicias, y me seréis testigos. ¿Dónde? Dijo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta donde estemos es toda la tierra, que toda la tierra, dice la Biblia, que será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Toda esta tierra va a ser llena de ese conocimiento. Note que no dice que todos van a creer, todos van a conocer, todos van a saber
que hay un Dios vivo y verdadero. Muchos no les va a interesar, muchos solamente se van a conformar con la vida pasajera, ni siquiera van a intentar a que le llegue el agua hasta los tobillos, pero Jesús dijo, pero para vosotros no va a ser así. Nosotros seguimos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Regresamos al capítulo 47 del libro de Ezequiel, donde vamos en el versículo 4, perdón, sí, en el versículo 4, 47, 4, nos dice así la poderosa palabra de Dios. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Note que tiene que ir en aumento. Es un proceso, es un seguimiento a no desmayar. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bueno, vamos a ver el nivel hasta las rodillas. Hasta las rodillas es cuando ya puedes doblar tu rodilla ante el Señor. Ya empiezas a depender de Él. Ya empiezas a conocer más de Él. Ya cuando da el agua hasta las rodillas, ya te humillas ante Él. Ya empiezas a comprender que todo proviene de Él, que las bendiciones vienen de Él. Ya tu estilo de vida empieza a cambiar. Ya empiezas a quitar los malos hábitos que traíamos todos del mundo, esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas tradiciones que traíamos tan arraigadas. Ya, entonces ya no nos doblamos nuestra rodilla ante cualquier imagen o ante cualquier cosa, ya no. Ya entonces, como dijo el apóstol Pablo, por esta causa doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo. Ya solamente sabemos que tenemos un Dios vivo y verdadero. Ya se nos va aclarando el panorama. Ya nos va dando el agua hasta las rodillas. Ya el río de Dios ya va inundando nuestro ser. Ya va en otro nivel. Ya pasamos el nivel de la salvación solamente. El primer nivel es la salvación. El segundo nivel es llamado a ser discípulo. Ya entonces queremos aprender más de la palabra de Dios y entonces nos dejamos enseñar de los que verdaderamente saben, de los verdaderos maestros. Ya no nos creemos que sabemos todo. Ya no somos sabios en nuestra propia opinión. Ya sabemos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice la bendita Escritura, que necesitamos ser discípulos a que nos enseñen. Dice la Escritura, Proverbios 3:7, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Y dice, y considéralo a Él en todos tus caminos, en todo lo que emprendas, en todos tus planes. Ya estás tomando en cuenta a Dios porque ya te está dando el agua hasta la rodilla. Ya empiezas a cambiar. Ya el nivel de los tobillos ya pasó. Ya no te molesta cuando te critican, cuando te calumnian. Ya no te molesta tanto, ya empiezas a comprender, ya estás más inclinado para el bien que para el mal. Ya, por ejemplo, ya te dicen aleluya, hermano, y que mira, y que después de que hizo y deshizo, ahora sí, muy santo, ya pasaste ese nivel, ya cuando llegas a las rodillas, ya no te importa lo que digan los demás, ya no te da vergüenza ser cristiano, sino que ya es un privilegio, ya entonces ya tienes esa convicción de que ya doblas tu rodilla solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya es otro nivel llamado a ser discípulo, aprender la palabra de Dios, a ver los libros de la Biblia, qué dice la palabra de Dios, qué dice mi Señor para mí, este manual tan hermoso que nos dejó el Señor, que es solamente una parte del gran púlpito de Jehová de los ejércitos que le heredó a hombres que empezaron a escribir la palabra de Dios y es para todo ser humano. Gloria al que vive por toda la eternidad. Es el río de Dios, es otro nivel, el llamado a ser discípulos. Bendito sea nuestro Dios. Así que ya vamos en plan de ascenso. Dice la Escritura que tenemos que ir creciendo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. En la oración intercesora de Jesús, en la oración sacerdotal de San Juan 17, en el versículo 3 dice, el deseo de Dios, miren lo que hay en el corazón de Dios.
Dice, Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo a quien has enviado. Quiere decir que vayamos creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. La Escritura dice que el profeta Samuel crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y también habla de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el niño Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, que en lo espiritual tenemos que ir creciendo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tenemos que ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ya no tienes el agua hasta los tobillos, y ahora tienes el agua hasta las rodillas. Ya vas comprendiendo, ya vas entendiendo, ya la mente se va esclareciendo, ya se van quitando esas partes oscuras que teníamos de esa ignorancia espiritual. Ya la antorcha, dice el apóstol Pedro, ya va encendiendo, ya es como una cueva que está oscura, pero ya la antorcha ya va alumbrando, la palabra de Dios ya va alumbrando, nos va limpiando con esta agua de Dios, agua de vida, va limpiándonos de toda inmundicia, de toda basura que el enemigo haya puesto, va limpiando nuestra mente de esas malas palabras, esos malos hábitos, malos deseos, esas envidias, esas avaricias, los celos, las iras, las contiendas, todo eso, el río de Dios va limpiando, va transformando la mente, como dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, os ruego, es una rogativa que él está haciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego añade, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es que ya vamos en el río de Dios, ya nos vamos sumergiendo mucho más, vamos entendiendo más cosas, ya estamos en otro nivel, el nivel de discípulo, no solamente el nivel de un miembro más, de un creyente más, sino que ya de un discípulo. Recordemos que Jesús llamó a 12, lo sacó del mundo, lo sacó de eso, y tenía de todo el Señor, tenía marineros, tenía pescadores, perdón, tenía hasta tenía un sicario ahí, a Simón el celote. O sea que él tenía de todo, pero él le transformó la mente, primeramente en la enseñanza, después con la predicación, con la unción poderosa, les transformó el corazón. Pero primero va a la mente, bendito sea el Señor. Y es lo que hace el Señor, la transformación de la mente, el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas. Vamos cambiando nuestra manera de pensar. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ya entonces ya no estamos conforme a nuestro propio pensamiento, como dice la Escritura, que los pensamientos de Dios, así como están los cielos de altos de la tierra, de esa distancia, así son nuestros pensamientos delante de Dios. Pero cuando ya vamos permitiendo nosotros que la mente de Cristo vaya incrustándose en nuestra mente, es cuando nosotros vamos cambiando. Es cuando, y no lo decimos nosotros, sino las mismas personas que nos conocieron, ellos mismos van a decir, verdaderamente esa persona está cambiando. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La gente se va a dar cuenta, los que te rodean, tu familia, tus hijos, tus padres, tus tíos, tus familiares son los primeros que se van a dar cuenta de que ya vas cambiando. Ya el agua te va llegando hasta las rodillas, gloria a Dios. Seguimos con la segunda porción del versículo 4 de Ezequiel 47. Dice así la palabra de Dios: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos en la Biblia habla de que los lomos son la cintura donde está el aparato reproductor, donde ya
ya pasamos de ese nivel de ser discípulos, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero ya pasamos ese nivel que pasaron los discípulos de Jesús, donde primero les enseñó, pero ya pasamos al otro nivel de los lomos, donde ya podemos reproducirnos, ya podemos ganar almas para Cristo, ya podemos hablarles de la palabra de Dios, ya tenemos más conocimiento de la bendita Escritura, ya podemos hablarles más de esta palabra de Dios y podemos ganar almas para Cristo, a reproducirnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta palabra llegue a nuestras vidas con poder, con denuedo, con unción, bendito sea nuestro Dios, hasta los lomos, hasta la cintura. Entonces ya vas aprendiendo, ya dependiendo más del río de Dios, del río de sus delicias. Ya la escritura aquí nos dice que ya las aguas es hasta la cintura. La Biblia dice, ceñidos vuestros lomos. Así que los lomos, habla de los lomos de Abraham también, que de ahí nació Isaac. Está hablando del aparato reproductor. Allí es donde, de los lomos. Todavía no nacía, y dice, pero de los lomos de allá nació Leví también, de los lomos de Abraham. Así que la palabra de Dios es clara. Entonces podemos adquirir frutos. Ya no estamos en el nivel de la salvación y de discípulos, sino pasamos al otro nivel de ser siervos, de ser obreros, de trabajar en la viña del Señor, donde ya no nos conformamos solamente con aprender, sino ya no estamos solamente para recibir, sino que ya también podemos dar. Eso ya es otro nivel donde te está llegando el agua a los lomos, a la cintura. Ya es el nivel de ser siervos. Bendito sea el Señor, donde ya trabajas para el Señor, pero con esa convicción de que lo estás haciendo para Él, para su obra, para todo lo que concierne a lo que es de Dios, ya lo estás haciendo para Él. Ya es tu primer amor, ya vuelves a las primeras obras, si es que las habías dejado, vuelves a tu primer amor y estás trabajando para Él, para su obra, agradándole a Dios. Jesucristo dijo, bienaventurado el hombre que cuando su Señor venga, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, lo haya haciendo así, trabajando para Él, trabajando en la obra del Señor, siempre. Así que la escritura es clara. Este nivel de ser siervos es un nivel donde te abstienes de muchas cosas por servirle a Él, por agradarle a Él. Ya vas entendiendo mucho mejor todavía. Ya estás en el nivel de los lomos, ya en el nivel de servir. O sea que el servicio en el Señor, hay grande galardón, hay grandes bendiciones. San Juan 12:26 es una grande bendición que hay del servir a nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo hablando dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también va a estar mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Jesucristo dijo, mi Padre le honrará. Y la Biblia dice, allá en la primera carta de Samuel, donde dice, el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, hablando, dice, yo honro a los que me honran. Y a los que me tienen en poco, dice, pues al altivo lo mira de lejos, pero él dice que honra a los que le honran. ¿Y qué más honra tenemos que nuestro Dios Todopoderoso? Pero todo empieza en el servicio a nuestro Dios Todopoderoso. El servirle a Él trae grande galardón. El servicio a nuestro Dios. Sirvámosle a Él con corazón puro. Y todo lo que hagáis, todo, dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que del Señor mismo recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor sirves. Colosenses 3:23. Esa es la Santa Escritura. Si lo está notando, es Colosenses 3:23, que donde dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque a Cristo el Señor, a Él es al que sirves. Hacedlo como para Él, como si Él te estuviera mandando. Amén, Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios, porque ya no te pesa, ya es un privilegio servirle a nuestro Dios Todopoderoso. Ya no está renegando,
El que está renegando todavía tiene el agua hasta los tobillos. Ya no reniegas, sino que ya lo haces de corazón, ya lo haces con alegría. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, por cuanto serviste a Jehová con alegría, serviste con alegría, Jehová quitará de ti toda enfermedad. Mire, otro galardón, otro privilegio, otra bendición cuando le servimos, cuando llega el agua hasta los lomos, hasta la cintura. Es lo que dice la Escritura, por cuanto serviste a Jehová con alegría, Él va a quitar toda enfermedad de tu casa, porque le sirves con alegría, porque no reniegas cuando el líder, el pastor, te dice, mira hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Amén, gloria a Dios, lo hago para mi Señor y lo hago de corazón, porque el agua ya me está llegando, ya me llega hasta la cintura, ya no dependo de las cosas del mundo, ya voy dependiendo más de las cosas de Dios, de las bendiciones de Dios, de las bendiciones que Dios me da para la gloria de Él, gloria al que vive por toda la eternidad. Así que el servir al Señor trae grande galardón, trae grande privilegio, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Servid a Jehová con alegría, dice el Salmo 100. Servid a Jehová con alegría, Salmo 100. Venid ante su presencia con regocijo, o sea, con alegría, con reconocimiento de que Él es Jehová, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero empieza con el servicio. Servid a Jehová con alegría. Esto es cuando nos está llegando el agua hasta los lomos, cuando nos vamos introduciendo en el río de Dios. Pero note que todo esto es voluntario. Dios no obliga a nadie. Jesús dijo, el que quiera las bendiciones, ahí están. Ahí está el agua, ahí está el río. El que se sumerja, el que empieza el proceso, primero a los tobillos, luego a las rodillas y a los lomos. Ahí está el agua. Hoy es el día de salvación. El río todavía está ahí. Todavía está el río de Dios ahí para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la salvación la que está de por medio. Pero no nos conformemos solamente con eso, porque Dios tiene más, mucho más para nosotros. Vienen los frutos del cristiano, fruto del Espíritu Santo, vienen los dones del Espíritu Santo, ya empiezas a entender más las cosas celestiales. Ya no actúas como hombre natural. Por el capítulo 2 del libro de Corintios, a partir del versículo 10, primero dice, antes cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego sigue diciendo, el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. La gente que critica, la gente que juzga, la gente que calumnia, no se ha metido en el río de Dios. No sabe, todavía está fuera del río. Por eso es muy fácil que critique, es muy fácil el chisme, es muy fácil calumniar, porque no están en el río de Dios o solamente tienen el agua hasta los tobillos. Hay más, Dios tiene más para nosotros, para que se vaya todo eso que no le agrada a Dios. Todas vamos a ir sumergiéndonos en el río de Dios para que se vayan todas esas inmundicias de la carne, para que venga ese lavamiento por medio de la palabra de Dios. Porque Jeremías 2:22, mire lo que dice Jeremías 2:22. Dice, aunque te lavares con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado siempre permanecerá dentro de mí. O sea que tenemos que meternos en el río de Dios, en el río de sus delicias, para que se laven, para que se vayan todas esas inmundicias de la carne, que son adulterio, fornicación, orgías, malos deseos, las inmundicias de la carne que habla del lesbianismo, habla de homosexualismo, todo eso se va con el río de Dios. Dios puede liberar a toda esa gente que está atada, a todos aquellos que están atados al alcohol, a la droga, como digo, al lesbianismo, al homosexualismo. Dios los puede liberar de todo ello, porque para Dios nada es imposible. Dios lo puede hacer. Él envía su palabra y es hecho, pero se necesita meterse, introducirse a ese río de Dios, a ese río de sus delicias que se lleva
toda esa contaminación, todos esos malos hábitos, esas malas palabras, esos malos pensamientos se van en el nombre de Jesús, porque nos vamos sumergiendo en el río de Dios. Y vamos a seguir en el versículo 5 de este capítulo 47, donde vamos a ver que el proceso es el proceso que todos pasamos. No hay otro. No hay otro sistema. Es un proceso, es una madurez que vamos adquiriendo a través del río de Dios, a través del sometimiento a Dios, de la obediencia a nuestro Rey. Ahí vamos adquiriendo y vamos alcanzando otros niveles, otras dimensiones del Espíritu Santo de Dios, porque esto es de niveles. ¿Se da cuenta? El primer nivel a la rodilla, primer nivel a los tobillos, segundo nivel a las rodillas, tercer nivel a los lomos, y ahora vamos al cuarto nivel. Es otra dimensión del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Rey. Versículo 5 del capítulo 47 dice así: midió otros 1000, o sea, otro medio kilómetro, o sea que le costó caminar al profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso cuesta un sacrificio, un esfuerzo. Gloria a Dios. Me dio otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahí es cuando ya te sumerges en el río de Dios. Ahí cuando dice la Escritura en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, donde ya tus planes no cuentan, tus proyectos no cuentan, ya te guías por lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Ya entonces te sumerges a las profundidades, y en las profundidades es donde están los tesoros. No están en la orilla del río, no se ven en la orilla, es en las profundidades. Ya ve, en las profundidades de la tierra, de las minas, ahí está el oro, está la plata. En las profundidades del subsuelo está el petróleo. En las profundidades, en la profundidad del río de Dios, ahí están las bendiciones, ahí están los tesoros escondidos de lo que habla la bendita Escritura, las ricas y abundantes bendiciones que Él derrama sobre todo aquel que de corazón limpio invoca su nombre, donde la Biblia dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, las bendiciones celestiales que habla Efesios 1, del cual somos partícipes de ello, donde están los tesoros. Allí ya el profeta, allí dice ya solamente es a nado, ya viene la corriente, ya no se guía ya no puede guiarse por él mismo, sino que el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, lo va guiando a esta persona que ya se sumerge en el río de Dios, donde solamente es sanado. Ya disfruta, ya es un deleite abrir la palabra de Dios, es una delicia cantar a nuestro Rey Todopoderoso, es una delicia el ofrendar, el servir, el seguir aprendiendo de la palabra. Ya pasamos a otro nivel. Recuerde que el primer nivel, lo voy a repetir, es la salvación, es a las rodillas. El ser discípulos, a las rodillas es la salvación. El ser discípulos a las rodillas, y el ser siervos, el servir, es a los lomos, pero a nado, ya, dice la bendita Escritura, que ya no somos siervos. Jesucristo dice que ya no somos siervos, sino que ya llegamos al cuarto nivel, que es el nivel de ser amigo de Dios. Así como Abraham, dice la Escritura, que él hablaba cara a cara con Dios, era amigo de Dios, donde ya le obedeces en todo lo que él mande, todo lo que él ordene, sin cuestionar, sin dudar. Ya eres una persona obediente, donde él sabe que eres su amigo. Jesucristo dijo allá en San Juan 15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe, dice, lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos. Y mire, el ser amigo de Dios, el estar a nado en ese río de sus delicias, el ser amigo de Dios es grande galardón. Qué privilegio que el mismo Dios todopoderoso, Jesucristo, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, semejante a los hombres, para venir a predicarnos, a decirnos que hay un infierno, que hay una gloria, que hay
gloria eterna juntamente con Él, que nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Él mismo se hace llamar amigo. Qué privilegio para nosotros. El rey David decía, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Así que Él se bajó a nuestra posición de ser humano para llamarnos amigos. ¿Qué es lo que dice? Que nos sumerjamos en su río, en el río de Dios, en el río de sus delicias. Allá es donde el apóstol Pablo, él entendió esto. El apóstol Pablo era una persona que andaba en este río de Dios a nado. Él siempre se guiaba por el Espíritu Santo. Dice, queríamos ir a Bitinia y el Espíritu nos impidió. No quiso que fuera. Luego íbamos a otro lado y el Espíritu no quiso. Hasta que en visión el Espíritu le mostró dónde tenían que ir. Y dice, un varón macedonio nos dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén, Señor. Esto es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, empezando versículo 1, 2, ahí dice la bendita escritura que estaba Pablo, Bernabé, estaban los hermanos orando, dice, ayunando, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía Bernabé? Los discípulos en ese nivel, estaban en el nivel de que estaban en el río de Dios, a nado, sumergidos completamente en ese río de sus delicias, donde ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Hasta entonces podemos hacer esa declaración de Gálatas 2:20, como hizo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él lo hizo todo por mí. Ahora, ¿qué le devuelvo yo a Él? Sino hacer la voluntad de Dios es lo que le agrada a Él. Hacer su voluntad, a no renegar, a no cuestionar, a no dudar, que no venga ese espíritu de incredulidad a nosotros. Lo desechamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos nadando en el río de Dios. Todo aquel que nada en el río de Dios es donde encuentra en las profundidades, se sumerge y encuentra esos tesoros escondidos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Nos damos cuenta que son niveles de unción, niveles de conocimiento, donde el que está arriba en esa dimensión sí puede comprender al que está en la dimensión de los tobillos, pero el de los tobillos no puede, muchas veces no puede comprender al que está en la dimensión del Espíritu Santo de Dios, porque como digo, para él son locura. Y mucha gente por eso se aparta, por eso se les es difícil el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía no se han sumergido en ese río de Dios. El que se sumerge en el río de Dios es muy fácil perdonar, muy fácilmente perdona, porque viene ese nivel de comprensión hacia las demás personas. Sabe que lo dice por ignorancia o lo hace por ignorancia. Viene ese nivel de comprensión porque está sumergido en el río de Dios. Así como Jesús nos comprende a todos, así llega esa mente de Cristo a la mente del cristiano, del creyente que se sumerge en el río de Dios. Allí es donde el que está en ese nivel es donde Jesús habló cuando dijo allá en Mateo 5, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, así como estaba la ley. El que me la hace, la paga, o tiene que pagar por 4 tantos el mal que hizo. Pero dice, para ustedes no va a ser así, porque para ustedes sí, va a ser de diferente manera. Si te hieren en una mejilla, ponle la otra. ¿Quién es esa persona? El que está sumergido en el río de Dios. Mucha gente dice, pero ¿cómo? No, eso es imposible, eso no se puede, eso no, pues ¿cómo? No. ¿Por qué? Porque le está llegando solamente el agua a los tobillos, pero el que está sumergido lo comprende y primero le obedece al Rey de Gloria. Y sabe lo que dice la Escritura, el agua de la palabra que nos limpia, donde nos dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Es el que está nadando en el río de Dios, en el río de sus delicias. El que es amigo de Dios hace la voluntad de Dios, el que está en el nivel de amigo, amigo de Dios.
¿Cuántos hombres, cuántas mujeres a través de los siglos han sacrificado sus vidas porque nadaron ni su vida les importó? Como Esteban, que fue apedreado en el capítulo 7 del libro de los Hechos, 6 y 7 habla de Esteban, donde dice que lo estaban apedreando, pero él ni siquiera estaba tomando en cuenta a esas personas. Él dice que estaba viendo hacia arriba, viendo los cielos abiertos, dice viendo a Jesús a la diestra del Padre, viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en el río de Dios, en el río de sus delicias. Y solamente les dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Y antes de partir de este mundo, teniendo la mente de Cristo, él mismo dijo, como dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se da cuenta? El que va nadando en el río de Dios tiene la mente de Cristo, se convierte en amigo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y ese es el deseo que está en el corazón de Dios, que vayamos creciendo a la estatura de Él, de un varón perfecto. Pero esto, como digo, es un proceso, son niveles donde sí los podemos alcanzar en el nombre de Jesús. Es cuestión de fe, es cuestión que nosotros queramos, cuestión de obediencia, de sometimiento a la palabra de vida, a la palabra bendita de nuestro Rey Todopoderoso. Y podemos expresar lo que dice el Salmo 42. Mire, el salmista David en el Salmo 42:1 dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como dice, como el ciervo brama, porque sabemos que en lo natural, un ciervo, un venado, el olor es el que detecta a las fieras que lo pueden morder, lo pueden comer, los que lo persiguen, los depredadores de la selva, ellos seguían por el olor. Por eso, con una desesperación, el ciervo clama por las corrientes de las aguas, no solamente por la sed física, sino para sumergirse en ese río, para lavarse en ese río, para que después el olor no lo detecte de las fieras. Y es lo mismo que hace el Rey de Gloria con nosotros. Nos sumergimos en el río de Dios y los demonios no detectan ese olor. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Él. El mismo Señor Todopoderoso lo hace que esté alejado. Nosotros, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que tenemos ese grato olor de su conocimiento, oliendo a Cristo, es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nos sumergimos en las aguas del río de Dios, del río de sus delicias. Así como el ciervo brama, así, una desesperación por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Sed de quién? Del Dios vivo y verdadero. Así quiere que con esa desesperación vayamos a la palabra, obedientes a la bendita palabra y al conocimiento del Espíritu Santo de Dios, el cual Dios le mostró, Jesús mismo le mostró a la samaritana en el capítulo 4 del libro de San Juan. Ahí dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, mientras sus discípulos iban a traer de comer. Entonces vino una mujer, dice la Escritura, en una ciudad de Samaria que se llama Sicar. Ahí era una ciudad de Samaria y es la que la conocemos como la mujer samaritana. Vino y vio a Jesús sentado allí en la orilla, en el pozo de Jacob. Y entonces él le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ¿Cómo te voy a dar de beber si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Tú eres ajeno a mí. Pero Jesús vino a romper esa cultura de que no se llevaban los samaritanos con los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, por lo cual los judíos, ellos conservándose puros, no podían tolerar de que esa raza ya estaba mezclada entre gentiles y judíos, y por eso es que no se hablaban, no se llevaban. Pero Jesús vino a romper eso, vino a quitar toda esa barrera para que la salvación es para todo mundo. El apóstol Pedro dijo, el llamado es para los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos nuestro Dios llamare a la salvación. Así que
Jesús le dijo, dame esa agua, dame de beber. Y ella le dijo, no, pues no tienes con qué sacar el agua. Y le dijo Jesús, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías esa agua. Fue cuando le dijo, no tienes con qué sacarla. No comprendía, porque entonces fue cuando Jesús señaló hacia el pozo y dijo, mira mujer, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Y se refiere al agua del mundo, a los deleites temporales, a que el que prueba la droga lo vuelve a hacer, el que prueba lo que no le agrada a Dios, los deleites de esta vida, todo lo que no le agrada a Dios, lo va a volver a hacer. Pero le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será dentro de esa persona, un manantial, una fuente que salte para vida eterna. De su interior correrán ríos de agua viva, como dice San Juan 7:38. Así que la Escritura nos dice muy claro que el agua de vida es la palabra de Dios, el agua de vida es el Espíritu Santo de Dios, y solamente así es como hay una verdadera transformación en las personas. La persona que ha nacido de nuevo es la que se sumerge en el río de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo, y esa es la victoria que nos ha dado el mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento es hasta que se sumerge verdaderamente en el río de Dios, hasta que va a nado, hasta entonces viene el nuevo nacimiento. Mientras no ha nacido de nuevo, porque todavía, aunque le llegue el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, todavía puede ver hacia las cosas del mundo, todavía le atraen las cosas del mundo, pero ya cuando está nado, se sumerge, ya no puede, ya sabe que el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo de Dios es el que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Y vamos a cerrar este mensaje en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, del versículo 1, donde habla del río de vida. Vimos la visión de Ezequiel 47, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Apocalipsis, ya es la revelación que le dio Jesús al apóstol Juan ahí en la isla de Patmos. Mire lo que dice capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, el río de Dios, el río de sus delicias, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale este río? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria a Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, se da cuenta, sus siervos ya están llegando a otro nivel de servir. Gloria a Dios, ya se sumerge, ya no vive él, ya vive Cristo en esa persona. Gloria al que vive, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. No habrá ahí más noches, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es para aquella que están sumergidos en el río de Dios, donde ya van nadando en el río de Dios, guiándose por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús fue al desierto, dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y cuando estaba en la tentación, ahí cuando el enemigo lo estaba tentando, el Espíritu Santo de Dios lo estaba fortaleciendo ahí a través de un ángel. Pero cuando regresó del desierto, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad, y gloria al bendito nombre de Jesús. Sellamos con esto. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipsis. Dice así la Escritura: y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que está con la esposa, que está con la iglesia, que es una comunión íntima entre el Espíritu Santo y la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo.
y el espíritu y la iglesia y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, aquí está lo que dijo Jesús, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? Es la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios hacia el ser humano, hacia el ser humano. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia que seremos como aquellos árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Sean bendecidos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Feliz Día del Padre. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Nosotros como padres somos los responsables de llevar nuestra familia a la eternidad. Cuando venga Cristo en gloria, ninguno de nuestra familia se quede en esta tierra a la tribulación o a la gran tribulación. Vámonos con Cristo, pero Dios a nosotros como padres nos va a demandar. Feliz Día del Padre. Bendiciones, bendiciones.